Vamos a continuar hablando de sanidad. En concreto nos vamos hasta Irún porque la alcaldesa de Irún, Cristina Laborda, tuvo ayer una reunión con el nuevo consejero de Salud del Gobierno vasco, con Alberto Martínez. Charlaron de la sanidad en la comarca del Bidasoa. Ya saben ustedes que hay deficiencias importantes en atención primaria, también deficiencias importantes en el comarcal del Bidasoa. Vamos a estar en breves instantes con Manel Ferrán, que es miembro de la plataforma Osasun Bidasoa, pero antes sí que me gustaría recordar un pequeño fragmento de la entrevista que le hicimos a la alcaldesa Cristina Laborda hace unos días aquí en Teledonosti, y nos contaba que estaba muy preocupada por la sanidad en la comarca del Bidasoa, en Irún, y nos apuntaba dos cuestiones muy importantes: la atención primaria y el ambulatorio de Oñaurre, que todavía no llega. Hay un solar para que se pueda construir, pero parece que el gobierno vasco hasta ahora no ha hecho los deberes como tenía que hacerlo, y ese ambulatorio pues bueno, no ha llegado aún, y es muy necesario para eliminar evidentemente listas de espera y por supuesto para ofrecer un mejor servicio. Escuchamos a la alcaldesa y a la vuelta estamos con Manel Ferrán, miembro de la plataforma Osasun Bidasoa. La mejora sanitaria de la ciudad es para mí uno de los elementos claves fundamentales, unas mayores demandas. Sabes que corresponde al Gobierno vasco, corresponde a la Consejería de Sanidad. Yo sí que creo que sí existe un elemento que en la ciudad, a nivel de colectivos y de sociedad, y lo vemos cada vez que hay concentraciones y manifestaciones, es la necesidad de la mejora de la atención primaria. Es otro de los puntos fundamentales en los que la ciudad necesita avanzar y en los que quiero... El proyecto de Oñaurre, como está a día de hoy, sé que es quizás, ¿no?, ese punto a tener en cuenta en esta cuestión concreta, ¿no? Sí, yo creo que tenemos que intentar volver a recuperar esos acuerdos que había a nivel institucional entre el ayuntamiento, el gobierno, los ayuntamientos, porque aquí vamos unidos, el ayuntamiento de Irún y el ayuntamiento de Hondarribia, la Consejería de Sanidad y los profesionales. Yo creo que a nivel de institución, ayuntamientos de Irún, Hondarribia y los colectivos, los profesionales, la plataforma, todos vamos a una, sobre todo porque sabemos que para mejorar la atención sanitaria las opciones que existen en la ciudad pues pasan por Oñaurre. Pues eso fue lo que nos dijo en aquella entrevista que realizamos con Cristina Laborda, con la alcaldesa de Irún, sobre la sanidad, que había que mejorar la atención primaria y, por supuesto, hizo hincapié en ese ambulatorio de Oñaurre que no llega y que es tan necesario. Hoy vamos a hablar de la sanidad, en concreto en la comarca del Bidasoa. Vamos a hablar de las necesidades que tenemos tanto en Irún como en Hondarribia, y para ello nos acompaña Manel Ferrán de la plataforma Osasun Bidasoa. Que salgo ya. Manel, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes. Hola, Arratsaldeon, bien, gracias. Bueno, pues una vez más te tenemos aquí para hablar de sanidad, y es que hace unos días la plataforma Osasun Bidasoa envió un comunicado con una serie de mejoras que consideráis necesarias en la sanidad de la comarca del Bidasoa. Tal y como decía la alcaldesa, una de la que se habla mucho, una y otra vez, es precisamente esa, la atención primaria, ese ambulatorio en Oñaurre que no llega. Ayer se reunió la alcaldesa con el consejero de Salud. Esperamos que esta cuestión estuviera sobre la mesa y que tomara buena nota el consejero. Pues sí, como bien dices, el documento que presentamos es una propuesta de plan estratégico para mejorar las infraestructuras de la comarca del Bidasoa, y nos centramos tanto en la parte hospitalaria como en la atención primaria. La atención primaria está en una situación crítica, y otro elemento que va retrasado y que debería haberse resuelto ya es el tema de los quirófanos del hospital. Entonces, hablando de atención primaria, y de lo que le preocupa más a la alcaldesa, y lo compartimos, es que los centros de atención primaria de Irún, principalmente el de Hondarribia, no está mal, porque se inauguró en el 2011, tiene espacio suficiente para lo que tiene ahora, pero no tiene capacidad de crecimiento, con lo cual también proponemos que se pueda ampliar utilizando las dependencias del Instituto Social de la Marina, que está adyacente al ambulatorio, que están en desuso. Entonces, en cuanto a Irún, nos centramos en Irún. Tema principal, Oñaurre. La demanda es desde el 2011, Osakidetza le pide al ayuntamiento un solar porque ya detecta que hay un problema de espacio importante en Irún para la atención primaria. Han pasado 13 años. El ayuntamiento hace los deberes y urbaniza y cede, o tiene a disposición de Osakidetza, un solar en Oñaurre, en la zona que se urbanizó desde el 2015. Entonces, no entendemos por qué eso, que era una necesidad en el 2011 y que ahora es acuciante,
no se lleva a cabo cuando hay un solar disponible, y cuando hay un solar disponible, en 3 años se puede tener un ambulatorio en funcionamiento. Claro, es que además esto genera colas, genera listas de espera, genera que cosas que se podían tratar en muy poquito tiempo, pues al final se prolonguen en el tiempo. Sí, por ejemplo, a ver, Irún Centro, que es el centro que mejor conozco porque he trabajado en él más de 10 años. Irún Centro es del año 54, atiende a 38.000 personas. Es el centro de Euskadi que atiende a más población. Tenía antes consultas especializadas que se fueron quitando porque no había sitio. Al crecer la población hay que poner más médicos de familia, más enfermeras, más administrativos. Eso implica que sin crecer en el centro no se cabe, hay que poner barracones. Hay 2 barracones con 4 consultas en el patio trasero desde el año 20 y se pusieron provisionalmente, pero han pasado más de 3 años, casi 4 años y siguen allí. Entonces, esa situación de falta de espacio es crónica y antigua y no entendemos por qué el Departamento de Salud no aborda ese problema cuando tiene el solar y estaba en su planificación anterior el construir el tercer centro en Oñaurre. Esto además lo saben. Sí. Lo saben y muy bien, se lo habéis además comunicado en numerosas ocasiones. A ver, la plataforma nació cuando la crisis de los quirófanos, que se quería cerrar la parte quirúrgica del hospital y trasladarlo al oncológico de Donosti. Pero enseguida abordó también, cuando pasó aquella crisis, el propio Ayuntamiento de Irún, todos los grupos políticos, incluido la oposición, publicaron un comunicado, una resolución en el que pedían a Osakidetza que no se cerrasen los quirófanos y que se construyese el ambulatorio de Oñaurre. Eso ya estamos hablando del año 2022. Entonces, ¿por qué no se aborda ese problema? Pues no lo acabamos de entender y esperemos que el nuevo consejero de Sanidad y de Salud y el gobierno vasco nuevo que dice o que va a abordar el problema de Osakidetza, que para la ciudadanía del País Vasco es, a veces, depende de las encuestas, el principal problema que detecta la población, pues entendemos que la comarca del Bidasoa y Irún en especial necesita urgentemente esos espacios. Además, el propio Departamento de Salud, en un documento en el que hacemos referencia del 2023 que presentó en el Parlamento Vasco, ya reconoce que la situación del espacio de atención primaria en Irún es crítica. Ellos usan la palabra crítica, pero ha pasado 1 año y medio y la cosa sigue igual sin resolverse. Manel, otra cuestión también importante tiene que ver con el hospital. Nos comentabas que la plataforma precisamente nace por ese traslado que quieren hacer de los quirófanos a San Sebastián, que bueno, finalmente, por la labor que realizáis, se quedan en Irún, por una fuerte presión social que hubo además en aquellos días, pero es un hospital que todavía tiene deficiencias. Sí, el hospital es del año 89. Irún tenía el antiguo hospital de beneficencia que pues estaba totalmente obsoleto. En ese momento se planificó tanto el hospital nuevo de la comarcal como el ambulatorio de Dumboa. Entonces, se suele planificar a 25 o 30 años vista. Entonces, en ese momento, ese hospital y el ambulatorio de Dumboa con el de Irún Centro cumplían las necesidades de las comarcas. Pero han pasado, pues eso, muchísimos años y el hospital se ha quedado en muchos aspectos obsoleto tampoco, pero se ha quedado con déficits importantes, también de espacio. Entonces, los quirófanos. El Departamento de Salud de la señora Gotzone Sagardui proponía, y de momento siguen proponiendo, a no construir un edificio anexo, que es lo que pedimos desde la plataforma y la mayor parte de los profesionales del hospital, sino que deciden a derribar la segunda planta, que es la más nueva. Es una planta que se habilitó en el 2011 y que las habitaciones, la gente que ha estado allí ingresada las conoce perfectamente y sus familiares son las mejores del hospital, y el área de administración y gerencia, que está muy bien. Entonces, eso se decide que se derriba, allí se construyen los nuevos quirófanos, 1 año y medio de obras, los pacientes ingresados justo debajo de las obras, con el ruido, claro, el polvo y los problemas que comporta un edificio en obras con pacientes ingresados y con un hospital en funcionamiento. Y luego, una vez acabe eso, donde están los actuales quirófanos, también hay que derribarlo y habilitar allí lo que se decida. Pero las habitaciones que son del año 89 siguen siendo las mismas.
Y eso también habrá que abordarlo, es decir, se derriban las nuevas, las buenas, y se mantienen las antiguas que no cumplen los requisitos actuales. Entonces, eso implica no ampliar espacios y gastar un montón de dinero sin resolver el problema. Entonces, nosotros decimos, por favor, si hay que hacer obras, si hay que gastar dinero, construya, como se hace en la mayoría de hospitales del mundo y también del País Vasco, construya usted un edificio anexo, comuníquelo, como, a ver, todo el mundo conoce el Hospital de Donosti con los 1000 pasillos y comunicación entre edificios. Eso es el modelo en la mayoría de hospitales. Entonces, en un hospital pequeño es mucho más fácil. Sería el edificio principal, un edificio anexo conectado por una pasarela, y eso resolvería el problema de espacio a 30 años vista. No sería lo que pensamos ahora, un parche que solo permite arreglar los quirófanos pero sin resolver el resto de problemas del hospital. Y además es que la sanidad es una cuestión muy importante. Hablamos siempre, yo creo que a veces con mucha ligereza sin saber lo que hay de fondo. Es decir, los que tenemos, y toquemos madera, salud, igual no lo valoramos tanto como alguien que tiene que estar ingresado, que tiene, pues, qué sé yo, un cáncer, una enfermedad pues, bueno, complicada, ¿no?, a la que hay que hacer frente. Y claro, estas personas sobre todo son las que más sufren estas inconveniencias, ¿no? Imagínate una persona que tiene un cáncer, que tiene que hacer una prueba, que se le retrasa porque no hay médicos suficientes, porque las instalaciones no son las adecuadas, en fin, es que estamos hablando de algo muy serio, Manuel. Sí, a ver, desde la plataforma defendemos el documento este último que hemos sacado a la luz y hemos enviado, además de los medios de comunicación, a los grupos políticos, tanto de los ayuntamientos como del Parlamento Vasco. Hablamos principalmente de la infraestructura, del espacio físico para pasar consulta, que es un problema serio. Pero el otro problema principal que está muy relacionado es la falta de profesionales y las listas de espera. Es decir, en Bidasoa, para que te vea un traumatólogo, cuando ya te ha visto tu médico de familia, te ha hecho las pruebas, te ha visitado varias veces, ve que necesitas un traumatólogo y probablemente una cirugía, te deriva a traumatología y las listas de espera están entre 150 y 180 días, es decir, medio año como mínimo. Cuando te ve el traumatólogo, valorará si tienen que pedir más pruebas, si confirma que te tienen que operar, te pondrán lista de espera 6 meses más como mínimo. Estamos hablando de un año y medio de alguien que tiene un problema, en este caso traumatológico. Cuando hablas de cáncer, el problema es la sospecha de cáncer. Médico de familia sospecha un cáncer, pide una ecografía. En Bidasoa no hay radiólogos suficientes, las ecografías a veces tardan un año. Entonces, si por mala pata eso acaba siendo un cáncer y no se ha diagnosticado a tiempo, pone en peligro la vida de ese paciente. Cuando ya se ha diagnosticado un cáncer, sí que las cosas suelen ir rápidas. Eso va bien, eso tenemos que reconocer que cuando hay un diagnóstico de gravedad, las cosas en Osakidetza van bien, pero para llegar allí tenemos entonces listas de espera y espacio físico. Por ejemplo, en el Hospital Bidasoa solo hay una consulta de traumatología y hay traumatólogos suficientes. Hay otra consulta de traumatología en Iruncentro. Si hubiese otra consulta más, un espacio físico en el hospital o en Iruncentro para ver más pacientes, las listas de espera se reducirían porque existen no por falta de profesionales, sino por falta de espacio físico. En otorrinolaringología pasa lo mismo. Y en cambio hay otras especialidades que el problema es que no hay profesionales. Urología, anestesia hay pocos, pero el problema del espacio físico condiciona también las listas de espera, que para nosotros es grave la situación. Y esto hace que mucha gente se vaya a la privada. Pues sí, algunos, pues obviamente, si te lo puedes pagar. El problema es que esto es un elemento de desigualdad absoluta. Es decir, el que operarse en la privada de un problema traumatológico, tengo un menisco roto, y sé que en la pública igual tardo un año, voy a la privada, pero me cuesta 15 o 20.000 euros. ¿Quién los tiene ahorrados? Pues quien tiene un nivel de vida aceptable o bueno, pero no todos los ciudadanos del Bidasoa tienen 15 o 20.000 euros ahorrados y que puedan destinar a pagar servicios sanitarios que son muy caros. No somos conscientes en el País Vasco y en España, por suerte, tenemos una sanidad pública de mucha calidad, aunque se está deteriorando en los últimos años, y que es gratuita y universal. Eso es un tesoro que hay que preservar. Entonces, da miedo que estén deteriorando la sanidad pública para favorecer la privada. Y ese modelo, que es llegar al modelo de Estados Unidos, que si no soy rico, tengo una sanidad de beneficencia, y si soy rico me la puedo pagar y tengo la mejor sanidad del mundo, pero si no, me toca la beneficencia, que es un modelo que no nos gustaría llegar.
Ya se conocen además historias, ¿no?, de aquellos que tienen que hipotecar su casa, ¿no?, para curarse pues, un cáncer o alguna enfermedad de estas características. Esperemos no llegar a eso y esperemos que, bueno, que estas peticiones que hacéis en el documento que nos habéis remitido pues, se lleven a cabo, sobre todo por la salud de los irundarras, de los ondarribitarras, de la comarca del Bidasoa, que bueno, como decimos, la sanidad es un tesoro y hay que preservar. Manel Ferran, muchísimas gracias por haberte acercado hasta Donosti, de verdad, porque sabemos que tenías un día muy complicado y has hecho el esfuerzo de venir y te lo agradecemos de todo corazón. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por escucharnos y darnos esta oportunidad de explicar las cosas. Pues con Manel cerramos hoy el programa. Volvemos dentro de 7 días con más cosas a este programa. Que tengas un feliz fin de semana y si vas a estar en Fuenterrabía, pues disfruta de las fiestas porque llega el alarde y el día 8 de septiembre es un día para disfrutar. Buen fin de semana y hasta dentro de 7 días.